están dejando que suceda. Entonces este tema el día de hoy, todos quieren ir al cielo. Debemos de reflexionarlo. ¿Por qué? Porque existen estadísticas muy preocupantes en la iglesia actual. No sé si sabían, pero 10% de los miembros de la iglesia actual nunca pasan tiempo con otros hermanos, es decir, no hay unidad. El 10% de la iglesia moderna no tiene unidad con otros cristianos. El 20% no asiste a la iglesia con regularidad. A veces viene, a veces no viene, cuando quiere viene, o de pronto se aleja meses, después regresa. El 20%. El 25% de la iglesia admite que nunca ora. Eso es bien alarmante. Hay veces que se le pregunta a las personas, ¿está orando? No, no oro. Y el 25% admite que nunca ora. El 35% admite que nunca lee la Biblia. Qué preocupantes son estos números, hermanos, porque nos están mostrando cómo es que la iglesia está hoy en día. El 40% de la iglesia son los que solamente obedecen a Dios para ofrendar y diezmar, un 40%. El otro 60% no lo hace. Un 60% de la iglesia no participa en actividades de la iglesia o en el servicio de la iglesia. 60%. El 70% de la iglesia no apoya a las misiones, ni a los misioneros, ni a aquellos que se dedican a la obra de Dios. No apoyan. El 70%. El 85%, ¿qué creen? De la iglesia no invita a otra gente a la iglesia, es decir, no evangelizan. El 85% de los cristianos, el 95% de los cristianos no ha ganado siquiera un alma para Cristo. Y estos números son rojos, hermanos, porque son preocupantes. Pero eso sí, como les decía ahorita al inicio, el 100% se quiere ir al cielo, ¿verdad? El 100% quiere entrar en el reino de los cielos. El 100% queremos las bendiciones del Padre. El 100% queremos los cielos abiertos sobre nuestra vida. El 100% queremos que en cuanto oramos, cuando traemos una necesidad, Dios nos responda. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo, iglesia, para merecer todo esto? Para merecer un lugar en el cielo, para merecer una bendición de Dios, para merecer que Dios abra los cielos sobre nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Si los números que nos muestran la condición de la iglesia moderna son tan preocupantes, se cumple la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios porque el Señor lo advirtió y dijo en su palabra, Mateo 22:14. Vamos a leer esta cita bíblica. Mateo 22:14, Dios dijo, el Señor Jesús dijo algo preocupante y alarmante para la iglesia, que desafortunadamente no se está tomando en cuenta y muchos lo están ignorando. Dice la Escritura, Mateo 22:14, porque muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Porque muchos serán llamados, pocos escogidos. Es decir, iglesia amada, que el 100% de los que quieren ir al cielo, tristemente no todo el 100% va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya leímos cómo está la condición de muchos. No se congregan. Dijo la pastora ahorita, se empachan.
¿Qué dijeron algunos hermanos? Me imagino, seguro dijeron, pues ya el viernes fuimos, ya para qué volvemos ahí, ¿verdad? Y una realidad es que esto es preocupante. ¿Por qué? Porque si en este mundo, en esta vida, no somos capaces de dedicar 1 o 2 horas a Dios para adorarle, para escuchar su palabra, ¿cómo va a ser entonces una persona capaz de dedicarle toda una eternidad a esta misma actividad? ¿Sí me explico? Dios nos está preparando con 2, 3 horas a la semana, reunidos como hermanos, para cantarle, para escuchar su voz, su palabra. Pero si la iglesia moderna es incapaz de pasar 2 o 3 horas en la iglesia, entonces, ¿cómo es que esperan un lugar en la eternidad? Donde en la eternidad, día y noche, es más, no hay día ni hay noche, porque siempre la luz, la gloria de Dios ilumina. Pero ¿cómo esperan entonces que todo el tiempo, porque así va a ser la eternidad va a ser que todo el tiempo vamos a estar adorando a Dios? Amén. Y eso es lo hermoso, hermanos, que desde esta vida tenemos que agarrarle el amor a adorar a Dios, a estar en su presencia, a estar escuchando su voz. Esta es la preparación, iglesia. Y si somos incapaces de prepararnos, de pasar el tiempo aquí con el Señor, entonces la eternidad no es para aquel que no soporta estar tanto en la iglesia. Y eso es triste. Hoy en día, yo leí las estadísticas, los porcentajes son bien alarmantes de lo que la iglesia no está haciendo. Estaba leyendo también hace poco, yo sé que usted lo sabe, este libro llamado Biblia es uno de los libros más vendidos en toda la historia. Millones y millones y millones de copias vendidas. ¿Pero qué cree? A la vez de que es uno de los libros más vendidos, es el libro número 1, ¿verdad? Con menos lectura. Todo mundo podrá tener una Biblia en casa, pero muy pocos la leen. El hecho de que los números de ventas sean grandes no significa que las estadísticas de lectura de Biblia sean igual de grandes, ¿no? Y eso convierte a la Biblia en un libro que está en 2 listas, en una buena y en una mala. El libro más vendido, pero el libro menos leído. Y eso es tremendo. Y lo triste es que si le preguntamos a los hermanos, a los cristianos, a la iglesia, hermano, ¿leyó su Biblia esta semana? La triste respuesta posible sea, no. Un pastor fue a visitar un hogar y lo invitaron a comer. Estuvo la comida muy bonita, muy rico, todo. Se terminó, el pastor se retiró, la hermanita empezó a lavar los platos y dijo, caray, me falta una cuchara. Me falta la cuchara que usó el pastor. Se me hace que se la llevó. Y la hermana se quedó así con esa idea. Le dijo a su esposo, ¿sabes qué, amor? El pastor nos robó una cuchara. ¿Cómo puede ser posible? Dejó de congregarse. Le agarró resentimiento al pastor porque dijo, me robó una cuchara de mi casa. Hasta que un día la mujer se encuentra con el pastor cara a cara y el hermano pastor le dice, oye, ¿por qué ya no ha ido a la iglesia, hermanita? Es que yo estoy sentida con usted. ¿Por qué, hermano? Es que usted la vez que fue a mi casa se llevó una cuchara. Le dijo el pastor sonriendo, le dijo, ay, hermano, no me la traje, se la dejé entre su Biblia. Híjole, imagínate nada más.
¿Qué quiere decir? Que ni siquiera abría su Biblia, hermano. Pero eso sí, era capaz de juzgar al siervo de Dios por una cuchara, ¿verdad? Esa es la condición, hermanos, de una iglesia que pasa por uno de los momentos más tristes, porque la palabra de Dios nos dice que en los finales tiempos, por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor hacia Cristo, hermanos, se está muriendo. Y es triste, hermanos. Necesitamos despertar ese amor. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Lo que les he venido hablando últimamente. Recordar ese sacrificio, valorar ese sacrificio y vivir vidas dignas de eso que Él hizo en la cruz. Pero si a la iglesia no le importa, no le interesa, se cumple la palabra. Mateo 22:14 lo leímos, porque muchos serán los llamados, pero muy pocos los escogimos. Muy pocos los escogimos. Y eso, hermanos, debe de alarmar a la iglesia. Debe de preocupar a la iglesia. Porque ¿cuántos queremos ir al cielo? Dijimos. El 100% quiere ir al cielo. El 100% de la iglesia quiere ir al cielo. Y hay algo que nos revela el Señor también referente a esto, porque hay quienes dicen, no es cierto. Tenemos nuestro lugar reservado y ya está seguro. Por eso mucha gente hace lo que quiere siendo cristiano. Porque dicen, ya. Jesucristo por gracia me hizo salvo, si peco me lava con su sangre, si vivo dobles vidas me perdona. Hay una ideología tan terrible donde muchos cristianos me ha tocado escuchar, ¿verdad? Que dicen, pues es que yo sí fallo y peco, pero le pido a Dios que antes de morir me dé la oportunidad de arrepentirme. Imagínate. Yo le he dicho a ese tipo de gente, le he dicho, oye, ¿y qué tal si mueres en un accidente que al instante te mata? No hay ni oportunidad. No hay ni siquiera un segundo para decir, ay, perdóname Dios. Porque a veces las tragedias suceden, ¿verdad? Qué bueno fuera que a todos se nos diera, no sé, unos 10 minutos antes de morir, que Dios nos dijera 10 minutos. Dale, arrepiéntete. Ya estoy aquí, te estoy esperando, arrepiéntete. Recíbeme, acéptame. ¿Quieres ir al cielo? No, ándale, te doy 10. Está contando el tiempo. No, no es así. No sabemos de qué manera se nos va a ir la vida en un instante, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que estar listos para ese punto, hermano, en nuestra vida. Que tenemos que estar preparados todos los días, tener la certeza que si hoy nos vamos, las puertas están abiertas allá en el cielo para nosotros. Amén. Pero dijo el Señor Jesús, y esto quiero que lo leamos también en nuestra Biblia, Mateo 7:21. Dijo el Señor Jesús algo tan tremendo y tan doloroso para aquel que ama verdaderamente a Cristo. Porque para los que no lo aman, estas palabras les entran por un oído y les sale por otro. Pero para aquellos que amamos a Dios, hermano, estas palabras nos preocupan. Estas palabras nos hacen sentir temor. Estas palabras nos inquietan. Porque Mateo 7:21 dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjate, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores
de maldad. Qué tremendo es esto. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que asiste a una iglesia va a entrar al reino de los cielos. ¿Pero por qué, pastor? Por lo que les acabo de mencionar, por las estadísticas que hay. Porque el 10% de los cristianos no tienen unidad con la iglesia, porque el 20% de los cristianos no asisten a congregarse con regularidad, porque el 25% admite que nunca ora, porque el 35% admite que nunca lee la Biblia, porque el 40% son los que obedecen para cumplir con su ofrenda y su diezmo, porque el 60% no participa en las actividades de la iglesia, porque un 70% no apoya al ministerio, porque el 85% no predica, no evangeliza, porque el 95% de cristianos jamás ha ganado un alma para Cristo. Por eso es que en aquel día el Señor le dirá a muchos: apártate de mí, que nunca les conocí. Por esa razón, iglesia. Y hoy yo quiero que los que estamos aquí, hermanos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo para ganarnos el cielo? Dijo el Señor aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, sino solamente ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Solo el que hace la voluntad de mi Padre es el que entra al reino de los cielos. El que hace la voluntad del Padre, hermanos. ¿Tú crees que la voluntad del Padre es que nos congreguemos? Claro que es su voluntad, lo dejó escrito, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros cuando vemos que aquel día se acerca. Amén. Es voluntad del Padre que la iglesia se congregue, pero no todos hacen su voluntad. No todos la hacen. Se puede ver, ¿verdad?, en las sillas que hoy quedaron vacías. No todos hacen la voluntad de Dios. Sabemos que ¿estar en oración es la voluntad del Padre? Claro. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice el Señor: orad sin cesar. Ora sin detener, todo el tiempo permanece en oración. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: velad y orad, para que podráis estar firmes y resistir cuando venga el día malo. Amén. Velad y orar. Entonces, ¿es voluntad de Dios que oremos? Claro. La pregunta es: ¿estamos orando? ¿Es voluntad de Dios que leamos la Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Claro. Juan capítulo 5 versículo 39 dijo el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Nos dejó esa orden: escudriña, lee tu Biblia, estudia la palabra. Entonces, si es voluntad de Dios que leamos la palabra, la pregunta es también: ¿estamos leyendo la palabra? Porque solamente el que hace la voluntad del Padre es el que entrará al reino de los cielos. Y como te dije, el tema de hoy es: todos quieren ir al cielo. Todos. Pero no todos pagan el precio, iglesia. No todos lo están haciendo. Ahora, iglesia, sabemos que predicar es voluntad de Dios. Claro. Fue lo que más nos encargó Jesucristo. Fue lo que más le encargó a sus discípulos. Le dijo el Señor antes de partir, le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
nos dejó una misión tan grande el Señor Jesús a su iglesia, pero las estadísticas dicen que el 95% de los cristianos no ha sido capaz de ganar un alma para Cristo, es decir, una persona. 95%. ¿Por qué? Porque ni siquiera son capaces de predicar y de decirle a la gente: ven, te invito, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque hay temores, inseguridades, quizá el temor al rechazo, de que me digan que no. En Irapuato tenemos miles y miles de personas. Amén. Si una te dice que no, si la siguiente te dice que no y la siguiente te dice que no, no te detengas. A lo mejor la siguiente ya te dice que sí. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, hermanos. Esa es la voluntad del Padre, que hagamos todo conforme a lo que Él nos ha mandado. Y también la voluntad de Dios, según Juan capítulo 6, verso 40, es que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se pierda. Vamos a leer esta cita bíblica, Mateo capítulo 6, versículo 40. 6:40. Perdón, Juan. Sí, Juan. Juan capítulo 6, versículo 40, dice el Señor cuál es su voluntad y nos lo demuestra. Dice aquí: y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, hermanos, es que todo aquel que ve al Hijo y cree sea salvo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un gran amor por la humanidad, por cada uno de nosotros. Tiene un gran amor y Él es paciente. La iglesia quiere entrar al reino de los cielos, pero a veces la iglesia no hace lo que tiene que hacer, pero aún así Dios es paciente. Dios es paciente y guarda su mano de castigarnos. Dice la palabra, porque Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, iglesia. Pero también a Dios se le agota la paciencia. Y en aquel día, dijo el Señor Jesús, será el lloro y el crujir de dientes, será el dolor, será el momento en el que ahora sí los cristianos que querían entrar al reino de los cielos van a empezar a clamar y le van a empezar a decir: ay, Señor, perdóname, dame otra oportunidad, Señor, ahora sí me congrego, ahora sí leo la Biblia, ahora sí, Señor. Pero dijo el Señor Jesucristo: será demasiado tarde. Y lo dejó con una parábola, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes. 5 de estas vírgenes estaban atentas. Hacían lo que el padre les pedía, lo que el marido les pedía, pero 5 no. 5 se durmieron. Y cuando vino el marido, esas 5 se quedaron. Y las otras 5 se fueron con el marido, pero las 5 que se quedaron después llamaron a la puerta y le dijeron: oye, Señor, déjanos entrar. Y el Señor les dijo: ya no, las puertas se han cerrado. ¿Queremos ir al cielo, hermanos? Paguemos el precio. Y no es un precio tan duro como el que pagó Jesús por tu alma. No te está pidiendo Cristo que vayas, tomes una cruz literal y te dejes clavar. No. Cuando Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme, se refiere a que hagas su voluntad.
a que te niegues a ti mismo. Porque el primero que atenta en contra de hacer la voluntad de Dios es uno mismo. No es el hermano, la hermana, tu esposo, tu esposa, no. No es él o ella el que, no me deja hacer la voluntad de Dios. No, eres tú mismo el que detienes. Por eso Jesús dijo, niégate a ti mismo. Niégate. Toma tu cruz y sígueme. Solamente aquellos que se deciden a hacer la voluntad de Dios son los que van a entrar al reino, iglesia. Suena duro, suena difícil, suena triste, pero es la realidad. Yo no te puedo engañar como muchos lo están haciendo, diciéndote que somos salvos y que ya la salvación está aseguradísima, porque la Biblia me enseña otra cosa. La Biblia me enseña que a la salvación hay que cuidarla. Le dijo Pablo a Timoteo, cuida tu salvación con temor y con temblor. Cuídala. ¿Y por qué se debe de cuidar algo? Porque se puede perder. ¿Verdad que sí? ¿Por qué cuidamos algo? Porque nos interesa, porque queremos que nunca se aparte o nunca perderlo. Por eso cuidamos algo. Y Pablo le dijo, cuida tu salvación. Hermanos, cuidemos nuestra salvación. Hagamos la voluntad de Dios. No nos quedemos en esos muchos llamados. Mejor seamos de los pocos escogidos. Amén. Si el 10% no tiene unidad con la iglesia, seamos parte del 90% que sí tiene unidad con la iglesia, que se preocupan los unos por los otros. A eso se refiere esto. Si el 20% no se congrega con regularidad, seamos parte del 80% que sí lo hace. Amén. Que está fiel en cada día de reunión, aunque sea un rato, Señor, voy a ir a tu casa, aunque tenga poco tiempo, voy a ir a orar, voy a ir a adorarte, Señor. Amén. Si el 25 admite que nunca ora, seamos parte del 75 que sí ora. De aquellos que doblan rodillas, como lo hacía Daniel, mañana, tarde y noche, 3 veces al día, por lo menos. Amén. Daniel tenía su horario, él lo hacía de esa manera. Él dijo, yo voy a orar a mi Dios y voy a dedicarme a mi Dios, y oraba por la mañana. Después en la tarde volvía a orar y en la noche volvía a orar. Desafortunado es que la oración del cristiano moderno se ha reducido a estar en la cama en la noche y Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día tan maravilloso, amén. A eso se ha reducido la oración de la iglesia actual. Si el 35% admite que nunca lee la Biblia, tú sé parte del 65% que sí la lee todos los días, por lo menos un capítulo, o por lo menos 2, 3 versículos, y analízalos, medítalos. Amén. Profundiza en ese versículo. Hay mucha gente que tiene en su mesa, he visto como un panecito que el pan de vida le llaman, y hay tarjetitas con versículos bíblicos, ¿verdad? Y mucha gente es lo que hace nada más. No está mal tenerlo, es bendición. Ves un versículo, pero hay muchos cristianos que ya lo redujeron a ese nivel. Su lectura bíblica se basa en lo que sacan al azar en un papelito para ver qué versículo me salió hoy, ¿verdad? Y eso es triste también, hermano. Debemos dedicarle el tiempo. Debemos de predestinar cierta hora de nuestra vida para leer y escudriñar. Amén. Si el 40% no obedece
solamente el 40% obedecen los diezmos en las ofrendas, pues seamos parte de ese 40%. Si el 60% no participa en las actividades de la iglesia, seamos parte del 40% que sí lo hace, que se involucra en el servicio, que se involucra en las actividades. Y así sucesivamente, hermano. Pero no dejemos de hacer la voluntad de Dios. Porque si el 95% de los creyentes no han ganado un alma para Cristo, seamos del 5% que sí lo hacen. Porque eso es lo que más pesa. Jesús nos dejó como iglesia para predicar el Evangelio. Nos dejó como iglesia para ganar almas. Si no hubiera sido para eso, Jesús mejor hubiera dicho, no, ¿para qué creamos la iglesia? No tiene razón de ser. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, ¿verdad? Juan 6:40. Pero ¿cómo es que van a creer en el Hijo las personas? ¿Cómo es que van a ver al Hijo de Dios las personas? Predicándoles, cumpliendo la voluntad de Dios, llevándoles el Evangelio, llevándoles un mensaje de paz, de salvación. Pero hay algo también tremendo en Romanos 10:14. Dice la palabra, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo creerán si no hay quien predique? Romanos 10:14. Qué tremenda es esta palabra, hermanos. Te la voy a leer. Vamos a leerlo juntos. Libro de Romanos, capítulo 10, el versículo 14. Dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, dice el verso 15, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Nos vuelve a hablar que no todos, ¿verdad? Mateo 7:21 dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Y aquí dice, mas no todos obedecieron. ¿Qué quiere decir? Que si el 100% quiere ir al cielo, entonces el 100% tiene que hacer lo que Dios pide. Gloria a Cristo. Mas no todos obedecieron, iglesia. Y el Señor nos dejó una parábola en Lucas capítulo 13, verso 6. Quiero que la leamos también. Lucas capítulo 13, versículo 6. Nos dejó una de las parábolas del Señor más extraordinarias y también más duras, cuando las escudriñamos y las entendemos. Porque hay aquellos de que no logran entender esta parábola, pero es sencilla de entender. Dice Lucas 13, 6 al 9. Dice lo siguiente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar, ¿qué vino a buscar? Fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortaréis después, hermano.
Cada uno de nosotros somos esa higuera. Y el Señor viene a buscar fruto en cada uno de nosotros. Porque dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Amén. Porque dijo el Señor que el fruto es importante para poder entrar en el reino de los cielos. Antes de Mateo 7:21, lo que ya leímos, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, antes de dar ese mensaje, Jesús estaba hablando del fruto. Jesús estaba hablando que aquel que no da buenos frutos será cortado y será lanzado al fuego. Lo que nos habla, hermanos, de que si no somos esa higuera que trae fruto, entonces el Señor dice, los cortaré. ¿Qué quiere decir? Porque están inutilizando la tierra. Debemos de dar fruto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es ese fruto que Dios busca? Almas. Que prediquemos el Evangelio, hermanos. Que llevemos a aquellos que no conocen a Dios a que lo conozcan. Amén. Y si hoy te preguntara cuántos frutos diste esta semana, ¿crees que tu respuesta sea digna de alguien que merece el reino de los cielos? ¿O tu respuesta te incomoda y dices, mejor no digo? Es la palabra de Dios, hermanos. Dios dice que demos fruto, que hagamos su voluntad. Queremos entrar al reino de los cielos, no hay otra manera. Ya tenemos el camino, es Cristo Jesús. Ya nos fue dado su sacrificio para perdonar nuestros pecados. Ahora, lucha, gánate ese derecho. Amén. Gánatelo. Gánatelo. ¿Por qué? Porque le costó todo a Jesús de Nazaret, le costó su vida el poderte dar un pase de entrada, si así lo quieres ver, ¿verdad? Le costó todo a Él, le costó su vida, su sangre, el dolor, el sufrimiento, el poderte dar un pase de entrada como para que tú lo pierdas por no hacer su voluntad, por andar preocupado en otras cosas, afanado en otras cosas. No se vale, hermano, porque dura será esa palabra del Señor: apártate que nunca te conocí. Dura será esa palabra. Yo le pido a Dios cada día que no me permita oír esas palabras. Yo le tengo mucho miedo a esas palabras. Ese es uno de los versículos que a mí me causa mucho miedo, como que, no sé si sea un miedo o es como que digo, Señor, enséñame que estoy yendo por el buen camino, el camino correcto, porque no me vaya yo a llevar la sorpresa de que fui tantos años pastor y de último momento me digas, nunca te conocí. A mí me causa mucho dolor esa palabra, porque así va a ser. Dice que muchos le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Es decir, que habla de gente que servía a Dios, habla de gente que sabía cómo echar fuera un demonio. Habla de cristianos, no habla de inconversos como muchos piensan. No habla de personas que no conocen de Dios, no. Está hablando de aquellos que lo conocemos. Termino con Mateo 7:15, hermanos. Vamos a leerlo juntos. Mateo 7:15. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y seguimos leyendo una vez más esto. 21. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tristes palabras, pero si hoy queremos entrar al cielo, hermanos, si ese es nuestro deseo, paguemos el precio. Amén. Paguemos ese precio. Entonces, llévese esto hoy para meditarlo, guárdelo en su corazón.